3 ideas para decorar cajas de metal, elegantes, bonitas. Sácale partido a tus latas. Mira qué cambio. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy trabajamos convirtiendo 3 cajas de metal en piezas únicas para organizarnos en casa o para regalar. Empezamos en la primera idea dándolo todo con una hoja de lija para quitar el borde del cuerpo de la lata. Con paciencia le vamos sacando el color para que no desentone luego al abrirla con la decoración que pongamos. Seguimos con imprimación en tapa y base, una imprimación todoterreno o para metales. Le sumaremos también, para un mejor acabado, una mano de pintura blanca. Muy sencilla la primera idea, para que te animes con ella. Decoupage en la tapa, con un papel absolutamente precioso de los amigos de la web IT de Colección, que nos van a acompañar en este vídeo especial. Recorto el papel a la medida de mi tapa estrechita, extiendo medium para decoupage y coloco la imagen. Lo que nos sobra del papel por las esquinillas lo rasgo con una lima de uñas o con la lija. Y para que quede bien integrado todo, le paso por encima una capa ahora más generosa del mismo pegante y dejamos secar bien. Con un tono de pintura vintage, doy colorcillo al borde de la tapa. Y hago un estarcido con una bonita plantilla. Vamos a poner esta leyenda poco a poco, con un pincel de estarcir, quitando el exceso de pintura en un papel. Y a ello vamos, le queda muy bonito. Y decorando el borde de esta tapa, le incorporo un par de puntillas, a las que le doy colorcillo juego con estos tonos del papel y que le aportan elegancia al trabajo. En la base de nuestra caja de metal trabajaremos de nuevo con plantillas, esta vez creando relieves con pasta de relieve. Voy a usar como fondo este tapete de yute o arpillera, que he recortado también a la medida de mi caja. Y con la plantilla y productos en la espátula procedo, poco a poco, hasta completar mi elegante diseño. Me encanta cómo queda. Pegamos las piezas tuneadas a la lata. Pegamos la pieza tuneada a la lata y con el mismo color con el que pintamos las puntillas, pinto estas bonitas cenefas en relieve. Barnizamos el decoupage con leyenda de la tapa y lista la primera idea. ¿Qué te parece cómo queda? Ahora nos metemos de lleno en la Navidad, esta vez con la caja de metal de mayor tamaño, a la que ya le he dado imprimación y pintura blanca. Y empiezo el trabajo al contrario que el anterior, por el cuerpo de la caja. Haremos en esta base un craquelado, poniendo primero cola blanca y después un tono de pintura gris clarito. Vamos poco a poco por los 4 laterales de la base, procediendo con el color
antes de que se vaya secando la capa de cola. Pincelada para una dirección o para la otra, o todas al mismo sentido, como tú prefieras. Con una pistola de calor o con un secador, aceleramos el secado para que se asomen ante esas grietas que forman el craquelado. Y mira qué bonito queda. Con un bonito tono azul adriático voy a plasmar detallitos en este bonito fondo craquelado, jugando con un par de plantillas. It's Christmas time. Acompañado de estrellitas grandes y chicas y copos de nieve. Plantillas también de los amigos de TD Colección. Es tiempo de Navidad en nuestra caja de metal. Las 3 ideas de hoy ya las vimos en su día en el canal. Ya sabes que a veces me gusta bucear entre las maquinaciones pasadas y rescatar trabajos que te pueden interesar. Seguro que algunas latas de metal hay por casa y puedes adaptarla igual, por ejemplo, a las latas de galletas. 2 pajaritos guapos para la tapa de 2 mini papeles de arroz que, como ya sabes, son de mis favoritos para trabajar. Los recorto en silueta y creo con ellos una bonita composición de invierno en mi tapa, con medium para decoupage, a esquinas contrarias. ¡Qué bonito! Hoy reciclamos y decoramos 3 cajas de metal de distintos tamaños, jugando con bonitos papeles, plantillas y detalles de pintura. Si te están gustando las ideas, acompáñame, comenta cuál es tu favorita y suscríbete al canal. Muchísimas gracias. ¿Qué arte tiene mi gente apañada? Le damos colorcillo al fondo con el bonito tono con el que hicimos el craquelado. Entre ellos, y un poco por abajo también, crearemos motivos de hielo, que donde están estos tiernos amigos hace un frío que pela. Con silicona caliente vamos creando estas formas de estalactitas y compañía. Lo haremos también con paciencia, evitando esos hilillos antiestéticos que deja la silicona y pintando después nuestra creación, recreándonos un ratillo con pintura blanca. Mira qué bonito queda nuestro paisaje nevado. Más detalles para la tapa, combinados con el azul del cuerpo de esta caja, copitos con plantillas y también un señor copo de un chipboard. Y me vengo arriba con otra leyenda, esta vez armada con letras pequeñas de madera. Pinto del mismo azul este Winter y le doy un efecto nevado a pincel seco, letra a letra, con pintura blanca. Me encanta cómo queda. ¿Y por qué no? Más nieva el paisaje. Trabajaremos con pincel de abanico y pintura blanca con estas salpicaduras de pintura. La nieve en directo. ¿Le queda tan bonito?
Terminamos pintando de nuestro azul el borde de la tapa. Mira cómo resalta este diseño tan conjuntado. Y así es como puedes transformar una caja que tengas en casa en una bonita decoración para tu hogar en Navidad. Repletita de mantecao, ¡qué bueno! La tercera idea es la más reciente de todas de este año en el canal. Me encanta, la lata más pequeña, irreconocible en su estado inicial. Con la hoja de lija le saco ese borde para que no quede rastro del motivo que trae la lata. Y lija normal para el resto de esta pequeña caja. Le damos también esa primera mano de imprimación y pintura blanca. Otro papel precioso de TD Collection. Y de nuevo, pajaritos guapos. Esta vez esta pareja de enamorados que llevo a mi lata en silueta. Y voy añadiendo también otros motivos del papel hasta completar el diseño. Extiendo mi pegante, coloco la imagen y sobre ella doy una capa más generosa del mismo medium. Me ayudo ahora de esta plantilla y con pasta de relieve voy fabricando un You and Me romántico que le va de perlas a este diseño. El tono ópalo de pintura acrílica va a ser protagonista de la tercera idea. Primero, dándole color a nuestro relieve de plantillas. Sumamos también este color a una elegante cinta para el borde de nuestra tapa, como vimos en la idea 1, nuestra otra idea romántica. Y llevado al trabajo también como elegantes salpicaduras de pintura, esta vez reciclando un viejo cepillo de dientes, que todo nos sirve. Otro recurso para aportar y completar nuestras ideas. Haremos una base muy sencilla para nuestro pequeño trabajo de reciclaje. Crearemos un diseño a rayas verticales, que siempre queda elegante. Primero pinto con el tono tapioca toda la base. Cuando seque, me ayudo de cinta de papel para delimitar y crear esas rayas a dos colores. Levanto una sí, una no, y voy pintando y conjuntando el trabajo con el tono ópalo. Y como plus, un simpático detallito. Convertiremos 4 bolitas de madera en patitas para nuestra caja, pintadas del mismo tono. ¡Qué detalle más cookie! Me encanta cómo queda. No te olvides de proteger tu trabajo. Barniza como siempre con 2 capas, dejando secar muy bien entre ambas. Y así nos quedan estas 3 ideas para tus cajas. Recicla, decora y adáptalas a los diseños que tú tengas en casa. Muchísimas gracias, gente apañá, por acompañarme en estas ideas hasta el final. Dedito arriba y suscríbete al canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!